Muy buenos días a todos. En realidad es un gozo grande estar aquí en este lugar. Creo que hace 5 o 6 años estuve por primera vez con los hermanos en Providence. Y no había regresado no porque me hayan corrido ni que no me haya gustado estar con ellos, sino por las responsabilidades múltiples que tenemos en la obra del Señor. Soy no solamente hombre casado, sino felizmente casado. Sí, por la gracia del Señor. Y vamos con 25 años de casados con mi esposa. Ya usted puede imaginarse el tipo de paciente que he sido yo, ¿verdad? No, al revés. Mi esposa ha tenido que ser mucho más paciente, porque creo que soy más difícil yo que ella. Pero el Señor la ha puesto a mi lado y ha sido muy paciente. Tenemos 2 hijos, ya son mayores. La mayor va con 24 años y el menor con 22. Están solteros, pero no estoy buscando ni yerno ni nuera de momento, que llena su tiempo, ¿verdad? Pero van a llegar algún día. Muy bien. Quiero animarle a pensar un poco sobre este tema, una familia con buena estructura. En realidad, toda entidad necesita tener bases sobre las cuales va a descansar y va a permanecer. Cualquier entidad sin bases es una entidad sin raíces y es una entidad sin fundamento y no promete nada que va a continuar. Cuando Dios planeó que los seres humanos deberíamos conformarnos en familia, no estaba haciendo un experimento para ver si esto iba a funcionar. No, Él no es como nosotros los seres humanos que experimentamos primero y después de haber pasado la prueba del experimento, entonces decimos, sí, esto funciona. No, Él lo instituyó sabiendo que iba a funcionar. Y creó todo lo que necesitaba para que fuese funcional. Es por esa razón que una vez que Dios ha puesto a Adán en el huerto del Edén y ha visto que todo lo que ha sido creado ha sido bueno, y el hombre ahora creado también ha sido bueno en gran manera, pero Dios se encuentra que hay algo que no es bueno, y es el hecho de que el hombre esté solo, y Dios decide usar una forma como solucionar esta situación y crea o saca de Adán una costilla y forma de allí a Eva y la trae para que fuese su complemento, su ayuda idónea. Y Dios no está probando a ver si eso va a funcionar, a ver si Adán y Eva podían entenderse o no. Él sabe que pueden entenderse y saben que sí es posible. Y desde entonces aprendemos la verdad de que el matrimonio y la familia son entidades funcionales. O sea, se puede vivir en pareja y se puede vivir en familia. Ahora, ¿pero qué es una estructura familiar? ¿O a qué llamamos una estructura familiar? En primer lugar, son las bases sobre las que descansa la entidad familiar y su desarrollo. Cuando tenemos esas bases sólidas, identificadas y están establecidas, y nosotros asumimos la responsabilidad paternal y maternal, entonces la familia se desarrolla de la manera como Dios lo planeó. Todos los grandes problemas sociales que tenemos en todos los países del mundo es debido a una deficiencia paternal y maternal. En algo los adultos estamos fallando para tener ahora la sociedad joven que tenemos. Y lo que menos nos gusta es asumir la responsabilidad que de alguna manera somos responsables por el producto que tenemos ahora en nuestra sociedad. Entonces, esa estructura tiene varios componentes. Fue diseñada por Dios, se originó en Él y por lo tanto debe funcionar a la manera que Dios determinó que funcionara. Esa estructura familiar produce matrimonios estables y produce hijos saludables.
Recuerden, esa estructura produce matrimonios estables y produce hijos saludables. No podemos tener hijos saludables si no tenemos un matrimonio estable. Y Dios por esa razón comenzó estableciendo esa entidad. Y esa estabilidad matrimonial fue el resultado de hijos. Hijos también saludables y con seguridad. Ahora, los componentes más importantes de la estructura familiar son 5. El primero de ellos es Dios mismo. El segundo, los padres, o sea, papá y mamá. El segundo componente el tercero componente de esta estructura es la buena crianza moral y espiritual que papá y mamá debemos darle a nuestros hijos. El cuarto componente de esta estructura son las buenas relaciones familiares mientras nuestros hijos desde que nacen crecen en nuestro hogar. Y el quinto complemento de esta estructura es una buena formación en el área moral, en el área espiritual y en el área profesional de nuestros hijos. Los retos que tenemos por delante para lograr que esto sea un éxito en nuestra vida no son fáciles. De hecho, cuando hablamos de un reto, estamos hablando de algo que demanda de nosotros sacrificio, entrega y dedicación para poder lograr de esa manera entonces lo que Dios quiere que nosotros logremos. Dios es el primer componente de la estructura familiar. Y no solamente estructura, sino de una buena estructura. Porque hay entidades que se fundamentan sobre estructuras defectuosas. O hay edificios que se fundamentan sobre estructuras defectuosas. Ese es un atentado contra las personas que van a vivir allí. Pero cuando usted sabe de una estructura y va a construir algo y tiene una estructura lo suficientemente sólida, usted vive confiado porque sabe que eso no va a derrumbarse fácilmente. Dios inventó el matrimonio, inventó la familia, y Él se dio cuenta que esa entidad y esa experiencia de convivencia iba a ser un medio de formación del carácter de nosotros en el hogar. Es por esa razón que el hogar sigue siendo, aún en el caos en el cual vivimos, el hogar sigue siendo la escuela número 1 diseñada por Dios para la formación y la educación de nuestros hijos. Sí, y de allí esa importancia. Y vamos a la escritura. El libro de Génesis capítulo 2, versículo 18, y luego vamos al versos 20 y 21. Capítulo 2, verso 18 nos dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Note bien, no fue Adán que fue a preguntarle a Dios, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Y con quién voy a hablar? ¿Con quién me voy a relacionar? No, fue Dios, el creador, que él vio que no era bueno la soledad de Adán. Y él mismo le busca la solución a ello. Versículo 20, 21 y 22. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Note bien, no se halló ayuda idónea para él. Entonces, verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y los versículos que continúan nos muestran la expresión de asombro y de maravilla que tuvo Adán cuando ve por primera vez en la historia un ser semejante pero diferente a él.
pero con el cual pueden congeniar, con el cual pueden interrelacionarse, con el cual puede hablar y relacionarse de una manera y en un nivel que hasta ese momento no le había sido posible lograrlo porque no había con quién. Y Dios se establece como la base número 1 de la estructura familiar. Amigo y hermano, si Dios no es parte de tu vida, el cimiento, el fundamento número 1 en tu matrimonio, en tu hogar, es inexistente. No que Dios no exista, Él existe por sí mismo, pero no es parte de la vida y del hogar, y de tu corazón y de tu mente. Y si ese cimiento o ese componente estructural familiar todavía no ha llegado a esa vida, tú necesitas reflexionar profundamente sobre tu condición. Él es el componente número 1. Dios es especialista en restablecer relaciones rotas. Es especialista en reconciliar hijos con padres enemistados. Es especialista en recoger lo que ya no sirve, lo que ya está perdido, lo que ya nadie da nada por ello, en convertirlo en algo valioso y útil para la gloria de su nombre. Él es el componente número 1 para la familia. Él nos ha permitido a mi esposa y yo durante la crianza de nuestros hijos experimentar lo básico que es que Él sea el número 1 en la vida nuestra y en la vida de nuestro hogar. El segundo componente de esta estructura son los padres. Y es interesante que nosotros sepamos qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos como padres. Para Dios, nosotros debemos de ser los principales formadores que Él va a usar, formadores del carácter de nuestros hijos. Para que ellos se parezcan con nosotros, solamente tienen que ser hijos nuestros, nada más. Sí. Pero para que ellos tengan un carácter de acuerdo a la determinación divina, nosotros los padres somos los principales responsables delante de Dios, a quienes nos ha dado la responsabilidad de darles a ellos formación. Debemos interesarnos en entender cuál es la tarea que nosotros tenemos. Interesarnos en saber cómo es que Dios quiere que esa tarea sea realizada. La familia viene a ser como un plano, como una estructura, una guía, un mapa, en donde si queremos desarrollarlo de la manera más saludable, tenemos que seguir las indicaciones. Y siguiendo esas indicaciones, en primer lugar, estaremos cumpliendo con nuestra responsabilidad paternal y maternal. Y con el correr del tiempo, Dios puede darnos en su soberanía el privilegio de ver el producto del trabajo que hemos hecho por su gracia. Los padres de Sansón, Manoa se llamaba el padre, el nombre de la madre no lo sé, pero ellos eran un matrimonio muy interesado en cómo criar a Sansón. Creo que todos conocemos la historia de Sansón. Aún en los círculos no evangélicos, el nombre de Sansón suena, porque fue un líder en el pueblo de Israel. Un líder peculiar, ninguno como él en cuanto a lo que él hizo. Pero estos padres, cuando saben que viene en camino este hijo, se acercan a Dios en oración para preguntarle dos cosas principales. Usted puede verlo después en su casa en Jueces capítulo 13. Y ellos le preguntan a Dios y le dicen: cuando tus palabras se cumplan, dinos,
cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. ¿Por qué? Porque ellos como padres eran los principales formadores que Dios iba a usar de este hombre que sería un líder en el futuro. Hermano y hermana, probablemente usted esté creando no más un niño o una niña, pero no está pensando en que con el correr del tiempo Dios puede darle la bendición de convertirse en padre de líderes. Sí, sus hijos no siempre van a ser niños. Siempre serán hijos, sí, pero no siempre van a ser niños. Ellos van a crecer y ellos van a tomar decisiones importantes y serias en el futuro. Y si logramos nosotros que ellos tengan la formación que necesitan para saber desenvolverse, probablemente nosotros nos convirtamos en padres de líderes. Eso fue Manoa y su esposa, Sansón, un hombre de Dios. Ellos le dieron a Sansón toda la enseñanza y toda la instrucción. Sansón mismo lo demuestra aun y cuando ya se ha desviado. Cuando está en manos de Dalila, ahí mismo Sansón, cuando declara en qué consistía su secreto y su poder, él dice: yo soy nazareo de Dios desde mi nacimiento. ¿Quién le enseñó eso a este hombre? De hecho, tuvieron que habérselo enseñado a sus padres. Sí, y ahí tenemos la evidencia de que este hombre, ya mayor, ya adulto, reconoce el trabajo de sus padres en su vida. Hermano y hermana, Dios nos ha llamado a nosotros para funcionar en el hogar como sus agentes en la crianza de la familia. Usted como padre y como madre es un instrumento en la mano de Dios para darle formación a su hijo y a su hija, o a los que tenga, si es productor mayorista. Pero somos agentes de Dios en la crianza de nuestra familia. Él espera que nosotros hagamos el papel. Y con la ayuda de Él, y si Él es parte de nuestra vida, entonces nosotros podemos hacer el papel de darle a nuestros hijos la crianza que Dios quiere que reciban. Somos agentes de Dios. Somos guantes en las manos de Dios. Somos instrumentos de Dios para la formación del carácter de la vida de nuestros hijos. Siéntase o sintámonos todos privilegiados, agentes de Dios. Y nos ha puesto en manos nuestras a nuestros hijos. Hermano y hermana, la familia es la única materia prima que Dios ha puesto en las manos de seres humanos para que la desarrollemos. Y somos responsables de su desarrollo. ¿Qué tipo de hijos estamos criando? ¿Qué tipo de familia estamos forjando? Probablemente tengamos muchas excusas o razones para decir: bueno, pero es que esta dificultad, la otra circunstancia, o las leyes o cosas por el estilo. No hay nada que justifique nuestro descuido en cuanto a todo lo que podemos y debemos hacer en la instrucción de nuestros hijos. No hay nada que lo justifique. Dios espera que seamos agentes. Sabe que Él sabía que Abraham iba a hacer eso, un agente para la crianza de su familia. Vamos al libro de Génesis capítulo 18, versículo 19. El libro de Génesis, el capítulo 18 y el verso 19. Dice así: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha mandado acerca de él. Note bien lo que Dios sabía que Abraham iba a hacer. Dice: mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué iba a mandar? Que guardaran los mandamientos de Jehová, que guardaran el camino de Dios, que anduvieran en justicia y en juicio.
y Dios les iba a bendecir. Y cuando nosotros seguimos la secuencia de la formación de los hebreos, nos damos cuenta que Abraham fue un hombre que cumplió su responsabilidad paternal. Los siglos han pasado y todo israelita puede recordar a Abraham como el gran padre, como un buen padre. También a Abraham se le llama como el padre de nosotros los creyentes. Dios dice, yo sé que él va a hacer este papel. Y lo hizo. Y lo desarrolló de manera productiva. Pero en segundo lugar, Dios también nos ha llamado a nosotros para funcionar como su autoridad delegada y bondadosa para instruir a la familia. Su autoridad delegada y bondadosa para instruir a la familia. Cuando hablamos de autoridad delegada, implica que aquellos que ejercen esa autoridad tienen a quien rendirle cuentas. Los padres en el hogar no somos absolutos. Por tal razón tenemos que cuidarnos que en el desarrollo de nuestra función paternal y maternal estamos desarrollándonos de acuerdo a aquella investidura de autoridad que Dios nos ha dado como padres. Cuando no desarrollamos la crianza de la manera como debemos hacerlo, llega la etapa en la cual se torna conflictiva la relación entre padres e hijos. Y normalmente el padre comienza a exigir un reconocimiento y aceptación de la autoridad que él tiene por el hecho de ser padre. Pero Dios espera que ese sea un proceso que nosotros emprendemos desde el nacimiento de nuestros hijos hasta que ellos tienen que salir de nuestro hogar y establecerse e independizarse en otro hogar. Autoridad delegada y bondadosa para instruir a la familia. La instrucción se comparte y se comparte en amor y en bondad. Una instrucción que ellos necesitan. A veces queremos como asumir que ellos ya saben las cosas que tienen que hacer. Pero asumir eso es ser irresponsable. En lugar de asumir, debemos reconfirmar y asegurarnos que en verdad nuestros hijos están en el camino que deben estar. Pero también Dios nos ha llamado para ser sus orientadores de principios morales y espirituales para nuestros hijos. Entonces nos ha llamado para ser agentes en la crianza familiar. Nos ha llamado para ser autoridad delegada y bondadosa. Y nos ha llamado para ser sus orientadores. Hermano y hermana, Dios ni el Señor Jesucristo van a venir corporalmente aquí a este mundo, a nuestra casa, a nuestro hogar, para enseñarle a nuestros hijos. Para eso nos dejó a nosotros los padres. Y sé que esa no es una responsabilidad nada fácil, especialmente cuando tenemos diferentes hijos, cada uno de ellos con su propia personalidad que tenemos que saberle tratar para que pueda encontrarse la forma como conectarlo con la realidad de la vida y con lo que Dios quiere que aprenda y cómo él debe de vivir. El tercer componente de la estructura familiar es una buena crianza moral y espiritual. Sabe que la crianza no se trata de una terapia de 2 horas en donde llamamos a nuestros hijos y venimos para darle un catequesis o un decálogo. Estos son los 10 mandamientos o estos son los 6 mandamientos. Esto puedes hacer y esto no puedes hacer. No. La crianza tiene que ver con todo el entorno en el cual nuestros hijos están desenvolviéndose y en el cual nosotros estamos viviendo. Dios no solamente espera que criemos nuestros hijos, no. Él espera que le demos una buena crianza. Yo quiero animarle a pensar brevemente en 4 estilos de la crianza familiar.
En uno de estos 4 estilos usted tiene que tener metida a su familia. Y de uno de estos 4 estilos usted tiene que ser parte. De repente puede hacer que le aparezca una mezcla, pero son 4 estilos de crianza familiar que el hombre ha usado a través de los siglos, y que aún muchas veces cuando usó un estilo de crianza equivocado, el hombre no aprende la lección. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos hace más fácil copiar los errores de los del pasado en lugar de evitar esos errores. Muchas veces es más fácil eso. El primer estilo de la crianza familiar lo llamamos el estilo autoritario. Ahí viene el padre policía, ¿verdad? Los que han estado en el resto de conferencias pueden recordarlo. El estilo autoritario. Este estilo autoritario tiene unas 2 características que vamos a mencionar de él. El estilo autoritario. ¿Cuáles son las características de este estilo de la crianza de la familia? Primero, se caracteriza por proporcionar abundantes correcciones, pero poco o ningún apoyo moral. Le repito, se caracteriza por proporcionar abundantes correcciones, pero poco o ningún apoyo moral y espiritual. O sea, es el padre y la madre que está siempre condenando y siempre imponiendo: haz aquí, haz allá, no vayas aquí, no vayas allá. Y no digo que no hay que hacer eso. Hay momentos en los cuales el padre y la madre, como decimos en mi país, se tiene que amarrar los pantalones. Es papá y tiene que poner a su niño en su lugar. Y hay que enseñarle a ponerlo en su lugar desde los primeros meses de nacido. No espere que llegue a los 12, 14 o más años. El árbol viejo, si lo quiere enderezar, lo echa a perder. Tenemos que comenzar desde que ellos comienzan a vivir. Porque hay momentos en los cuales tenemos que enfatizar que somos los padres y que las cosas se van a hacer como nosotros decimos. En algunas ocasiones yo he tenido que hablar con mis hijos, aunque ya son mayores. Y cuando de repente no están rindiéndome en el estudio, están los 2 en la universidad, y de repente no están rindiéndome como deberían rendirme, entonces mi esposa y yo nos reunimos para hablar y hacerles ver que esperamos más de ellos. Que no es broma, no es un juego. Y que si no quieren seguir la universidad, pues que sean claros. Porque no podemos estar invirtiendo y ellos no están avanzando. En tono suave, con palabras bien calculadas, pero seguro, con amor. Y eso tuvimos que hacerlo cuando ellos tenían su primer semestre en la universidad. Ahora pues andan bien. Pero el padre autoritario da abundantes correcciones, pero poco apoyo o ningún apoyo. La segunda característica de este estilo es que los padres esperan que los hijos les obedezcan sin cuestionar absolutamente nada. Eso pasa cuando papá y mamá tenemos este estilo de crianza. Esperamos que nuestros hijos nos obedezcan sin cuestionar absolutamente nada. Encontrar un hijo que no cuestione es una bendición. Pero ¿dónde está? ¿Cómo se llama? No los hay. Normalmente ellos tienen una etapa en que a cualquier cosa que usted les diga, dicen ¿por qué? ¿O para qué? ¿O cómo? ¿Sabe que hay palabras que son las primeras que los niños aprenden? No, sí. Son las primeras. Son las primeras. Entonces los padres autoritarios esperan ese tipo de hijos. Que no haya ningún momento en el cual los hijos cuestionen absolutamente nada. Pero ¿sabe ese tipo de hijo? De repente con el ser autoritario lo puede lograr, pero lo va a perder en un momento determinado. Ahora, ¿cuáles son los resultados del estilo de crianza autoritario? El primer resultado es que los hijos se rebelan abiertamente con el correr de los años.
Eso pasa. Y esa es una de las razones por las cuales muchos padres pierden a sus hijos a los 10, 12 o 14 años. Han usado un estilo autoritario de crianza familiar y llegó el momento en el cual la faja de fuerza en la cual los metimos reventó. O el cubo en el cual los metimos se explotó y ya buscan la manera como liberarse del totalitarismo en el cual han sido criados. Examine si es un estilo de crianza autoritario. Puede traerle esas consecuencias. Se revelan abiertamente con el correr de los años. Es triste ver padres cómo sufren cuando sus hijos a corta edad se revelan abiertamente y no quieren saber nada de sus padres por la manera en la cual han desarrollado su crianza. Segundo resultado del estilo autoritario: los hijos se van de la casa antes de tiempo. Sí, creo que a todo padre le gusta ver que sus hijos salgan de casa en el momento adecuado y de la manera correcta. Sí, todo padre puede disfrutar ese hecho, cuando los hijos salen de casa en el momento adecuado y de la manera correcta. Esa es una honra para los padres. Y muchas veces cuando no hemos criado a ellos de la manera como Dios quiere que los criemos, tenemos que pagar esa vergüenza. Tercer resultado: los hijos viven atemorizados por los padres, por el estilo autoritario. En lugar de desear que el padre llegue a casa, desean que no llegue. Y cuando el padre llega, empiezan a poner todo en orden porque el policía ya sonó el silbato y está ahí, a la puerta. Ese es el resultado del estilo autoritario. Segundo estilo de la crianza familiar: el estilo permisivo. Recuerda, el primero es el autoritario, ¿verdad? El segundo es el estilo permisivo. Este estilo también tiene 4 características. La primera de ellas: el estilo permisivo ofrece mucho apoyo, pero poca o ninguna corrección. Dicho de otra manera, le da todo a los hijos, le da todo a los niños. Sabe, hermano y hermana, cuando usted se acostumbra a darle todo a sus hijos, usted está haciendo el primer principio para criar hijos delincuentes. Hay 10 principios que hacen que nuestros hijos se conviertan en delincuentes infalibles. No le va a fallar a usted un hijo delincuente si usted sigue estos 10 pasos negativos. Entonces, en ese estilo permisivo, todo el apoyo que necesita, pero poca corrección. También, en segundo lugar, los padres permisivos hacen muy pocas demandas. Muy pocas demandas. O sea, los hijos están creciendo en nuestros hogares como mascotas. Les damos la comidita, les hacemos el lugarcito donde están y ahí pasan los días, las semanas, los meses y los años hasta que la mascota muere. Los padres permisivos hacen muy pocas demandas. También, en tercer lugar, los padres permisivos pocas veces corrigen. Pocas veces. Y cuando lo hacen, generalmente es de manera incorrecta, de manera equivocada. Hermanos, la corrección es el pan diario de la familia. Y si 3 veces al día hay que darla, como 3 veces comemos, bueno, algunos hasta 4, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pocas veces corrige un padre permisivo. Las cosas van dándose así poco a poco, no le preocupa mucho lo que está sucediendo. También otra característica de este estilo de ser permisivo es que los padres fácilmente se dejan llevar por las exigencias o las demandas de los hijos. Y los padres ceden en los hijos a cosas que no deberían ceder. En mi país estaba de visita hace varios años en un lugar. Yo no me acordaba de esa experiencia, pero un concuño me hizo recordar esa experiencia. Y había ahí una familia con ciertas dificultades,
un matrimonio con una niña de 11 años, lo recuerdo bien. Y esta niña de 11 años pues hacía prácticamente lo que quería. Y tenía ahí su novio que le llevaba como la mitad de la edad de ella. Sí. Y era tarde de la noche y estaban ahí en la casa y todo lo demás. Y yo le digo a este padre, hermano, ¿y ella quién es? Ah, hermano, es mi hija. ¿Y por qué está hasta estas horas con este hombre? Y que es mucho mayor que ella. Ay, hermano, dice, usted no sabe lo difícil que es tratar con ella. ¿Y cuál es la dificultad? Ella, cuando yo la quiero corregir, me dice que si trato de corregirla, se va a matar. Pues hermano, le digo, haga la prueba. Total, solo se va a hacer una vez. Pero una niña a los 11 años no debe estar manipulando a su papá para hacer lo que ella quiere hacer. Hablé con él, hablé con los dos padres para hacerles ver de que ese tipo de comportamiento de ellos no era correcto. Hablaron con ella, aplicaron la corrección y no se mató. No se mató. Muchas veces nuestros niños y muchachitos adolescentes o preadolescentes tratan de manipular y de controlar a los padres con amenazas. Si me haces tal cosa, voy a hacer esto. Recuerdo la primera vez en que a mi hijo menor se le ocurrió librarse de una que se la tenía bien ganadita, diciéndole a mi esposa, mamá, si usted me castiga, yo voy a llamar a la policía. Ah, sí, le dice mi esposa, sí. Recuerdo bien, tenía 5 o 6 añitos. Qué bien, hijo. Entonces vamos al cuarto. Vamos a ver qué dice la escritura, que está por encima de lo que diga la policía. Y vamos a hablar sobre el asunto y vamos a hacer corrección. 2 por su acción de desobediencia y 1 por la amenaza. 3. Ya. Y no es el hecho de agarrarlo a lo loco, no. Es el hecho de centrarse, a ayudarle a razonar, que él mismo esté consciente de que en realidad el papá y la mamá están haciendo lo que Dios dice que hagamos. Porque la disciplina no debe ser orientada en los hijos, que es cuestión de los padres, no. La disciplina debe ser orientada en el hecho de que viene de Dios y que los padres solamente somos agentes, somos guantes, somos instrumentos en la mano de Dios. Y tenemos que sembrar esa verdad en ellos desde los primeros días de nacidos, que somos solamente agentes de Dios. Sí, sus padres, es cierto, pero ellos son prestados. Y así como vienen a nuestro hogar, un día se van a ir de nuestro hogar, pero tenemos que cumplir esa función. Nosotros a veces teníamos que aplicar la disciplina en sentido físico a nuestros hijos, haciendo uso de la vara. Y siempre le dábamos en sus pompis, en ningún otro lugar. Les enseñamos a ellos a irse a su cuarto. Cuando había que aplicar la disciplina física, siempre lo hicimos tranquilos. Siempre lo hicimos en privado y siempre procuramos ser justos al hacerlo. Les enseñamos a nuestros hijos a acostarse en su cama, boca abajo, con sus manitos hacia adelante, y luego yo tenía la libertad de aplicar tranquilamente las consecuencias de su pecado, de su desobediencia. Y luego, después de aplicarlo, pues no salía rápido, nos quedábamos ahí. Nos acostumbramos los dos con mi esposa a hacerlo, para hablar, no para pedirle, para lamentarme de haber tenido que aplicarle una acción disciplinaria, no, sino para reconfirmarle el amor, el aprecio y el cariño que le tenemos, y que por esa razón nosotros queremos cumplir con la responsabilidad paternal. Nuestros hijos terminaban de llorar en nuestros hombros y salíamos de ese cuarto como si nada había pasado. Así de sencillo. Claro, eso no se aprende apretando un botón. Hay que estar en la escuela de Dios, hay que entrar a la escuela de Dios y hay que buscar la dirección de Dios y hay que hacerlo de la manera correcta. Pero no use la vara para todo.
Eso no es bíblico. La escritura, o sea, Dios es tan perfecto en el manual que nos ha dejado para la crianza de la familia, que nos dice hasta qué instrumento debemos usar. No es el zapato, no es la escoba, no es un palo, no es un cable eléctrico, no es alarlo del pelo ni de las orejas, al menos que quiera que sus hijos tengan oreja de conejo. Pero no, ¿verdad? No, es calmarse, es tranquilizarse. Pero con este estilo permisivo se llega a eso. Los padres se dejan vencer fácilmente por las demandas de los hijos. Y los padres se convierten o nos convertimos sencillamente en títeres o en robots mayorcitos que ellos, de nuestros hijos. ¿Cuáles son los resultados del estilo permisivo? En primer lugar, los hijos sienten que son de poco valor para los padres. Llega el momento en la vida de ellos en los que ellos descubren que papá y mamá no se han interesado lo suficientemente en ellos, y entonces ellos piensan que son de muy poco valor para sus padres. Cuando los hijos creen que a nosotros no nos importan, son capaces de cometer cualquier tontería. Son capaces de hacer cualquier cosa y son capaces de tomar cualquier decisión. Pero cuando ellos saben que para nosotros importan por encima de cualquier otra cosa, su conducta normalmente es diferente. Y el otro resultado del estilo permisivo es que les va a llevar a ellos a sentimientos de culpa y también a errores en su vida práctica, que muchas veces son errores irreversibles. El tercer estilo de la crianza familiar es el estilo de dejar hacer todo. El primero, autoritario. El segundo, permisivo. Y el tercero, dejar hacer todo. Ese les gusta a ellos. Ese les fascina. Porque quieren levantarse a la hora que les da la gana, y quieren acostarse a la hora que les da la gana, y quieren salir a la hora que les da la gana, y quieren regresar a la hora que les da la gana, quieren ver en la televisión lo que les da la gana, o escuchar en la radio lo que les da la gana, o navegar en internet por todos los sitios que les da la gana. Ese es el estilo de dejar hacer. Dejar hacer. Una de las palabras favoritas de las abuelas y los abuelos es esta: déjalo. ¿Ha escuchado eso usted? Déjalo. Se trata de su nieto. Por esa razón los abuelos y los nietos son grandes amigos, porque se entienden. Déjalo. Recuerdo cuando una de las veces que llegué donde mi suegra, quien aprecio mucho, y mi hija mayor hizo algo que ameritaba corrección. Y en el momento que va mi esposa para corregirla, le dice, no, le dice, déjala. Ahí aprendí esa palabra yo. Déjala, ella no tiene culpa. ¿Pero es verdad que no tiene culpa? Sí la tiene. Pero esa es una expresión favorita. El estilo de dejar hacer todo. Y este tiene una característica principal, y es, ¿sabe cuál? No dar ningún apoyo, ninguna disciplina y ninguna corrección. Dicho de otra manera, sembró la semilla, nació y ahí la dejó. Ese es el estilo de dejar hacer todo. Hermano y hermana, y amigo que está entre nosotros, que nos escucha, el material del cual nosotros hemos sido creados por Dios es un material moldeable. O sea, nosotros podemos hacerlo a la manera como nosotros queramos hacerlo. Claro está, se necesita trabajo, se necesita entrega, se necesita persistencia, continuar hasta ver los resultados que deseamos en ellos. Pero cuando somos padres que usamos este estilo de crianza, entonces no damos ni apoyo, ni disciplina, ni corrección. Y ahí van creciendo nuestros hijos. Es triste, hermano, ver hijos que se crecen de esa manera. Muy triste. Ellos quieren hacer todo, darle vuelta a cualquier cosa.
botar todo, porque están criándose en el estilo de dejar hacer todo. No entiendo cómo, pero un gran hombre del pasado cometió este error con uno de sus hijos, que no lo cometió con otros. Fue el rey David. Vamos al primer libro de Reyes en el Antiguo Testamento, el primer libro de Reyes, capítulo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así la Escritura, capítulo 1, versículos 5 y 6 del primer libro de Reyes. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Verso 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Lo nota? Dice aquí la Escritura que David, el padre de Adonías, nunca lo había entristecido con hacerle ni un tan solo reclamo. Ese es el estilo de dejar hacer todo. Así está, ahí está en la Escritura. ¿Y cuál es el resultado que vemos aquí en esta historia? De haber criado a Adonías con ese estilo. Se revela. David para estas alturas ya es muy anciano, es muy mayor. Ya no puede estar ejerciendo las funciones de rey. Entonces Adonías, que había sido criado bajo este estilo de dejar hacer todo, miró que era la oportunidad para ocupar el trono. Pero también era la oportunidad para mostrar el tipo de crianza que había recibido. Su padre nunca lo había entristecido. Nunca. Nunca le había hecho un reclamo, dicho de otra manera. Adonías hacía y deshacía en la casa, en el hogar, y aquí no pasó nada. Pero llega el momento en el cual los efectos de un estilo de crianza equivocado se van a manifestar. Y ahí lo tenemos en la etapa y en la vida de este hombre. ¿Cuál es el resultado de este estilo de crianza? Los hijos generalmente llega a una etapa en la vida en que se sienten abandonados. Como están criándose bajo ese estilo, entonces los padres los dejan hacer todo lo que quieren. Todo lo que quieren. No hay un no, no hay un sí, no hay una orden, no hay un llamado de atención amoroso que trate de hacerlos entrar en razón. Recuerde, el material del cual hemos sido hechos los seres humanos es un material moldeable, adaptable. Sí, en todos los aspectos de la vida. Y somos los padres y las madres los principales responsables de ese tipo de formación. También los hijos se consideran poco queridos por los padres cuando son criados bajo este estándar de vida. También otra de las evidencias de eso es que los hijos buscan llamar la atención de sus padres por medio de un mal comportamiento. Cuando un hijo está comportándose demasiado mal, ojo, esa es una luz roja, una luz roja. Probablemente no está dedicándole el tiempo que debe dedicarle y dándole la atención que le debe dar. Cuando hablo con jóvenes dándoles asesoramiento prematrimonial, siempre les enfatizo: si no van a dedicarles el tiempo que sus hijos van a necesitar y no van a darles la crianza que Dios espera que les den, hacen bien en no tenerlos. Sí, hacen bien en no tenerlos. ¿Sabe qué pasa? Que muchos seres humanos que tenemos en nuestro medio están en nuestro medio como producto de un romance. Así de sencillo. Como producto de jugar con cosas serias que no debemos jugar. Como producto del desequilibrio, como producto del libertinaje, y no como producto de una estructura personal y familiar bien establecida para edificar la familia. Y es ahí entonces donde vamos perdiendo
los valores morales. No tenemos tiempo para hablar sobre los principales valores morales en la familia, pero ahí los vamos perdiendo. Y de esa manera ellos muestran su mal comportamiento. Tratan de llamar la atención de nosotros. En algún aspecto han sido descuidados y por esa razón se comportan como lo hacen. El cuarto estilo de la crianza familiar. El estilo de la crianza con amor y autoridad. Ese es el cuarto estilo. Lo dejé en cuarto lugar no por orden de importancia, sino precisamente porque quiero mostrarle que los tres anteriores no son los mejores. Este es el estilo que ha producido a través de toda la historia y donde todas las culturas han usado este estilo de crianza, han tenido sociedades dignas de imitar. El estilo de la crianza con amor y autoridad. No podemos divorciar en nuestro hogar esas dos cosas en nuestra relación con nuestros hijos. Amémoslos, no solamente de palabras, sino de hechos. Pero también seamos su autoridad delegada de parte de Dios. Que ellos mismos aprendan esa verdad. Y no lo van a aprender, tenemos que entender esa realidad. No lo van a aprender en una terapia de 1 hora o 2 horas al día. Lo van a ir aprendiendo en la medida en la cual nosotros convivimos con ellos, compartimos con ellos y les damos formación. En esa medida ellos van a aprender que papá y mamá somos autoridad. Hermanos, la promesa de la Escritura es que cuando nosotros hacemos el papel que Dios quiere que hagamos, vamos a tener resultados positivos. Los hijos crecen, no van a ser siempre niños. Pero qué descanso es para un padre y para una madre cuando ha criado hijos con amor y autoridad. Estamos tan unidos, el padre con los hijos o la madre con los hijos, pero los hijos reconocen esa autoridad. Papá tiene que tomar esta decisión. Sabe que muchas veces mi hijo me llama y me dice, mi hijo menor tiene 5 años de vivir fuera de la casa por cuestiones de estudio, pero él no se va a ningún lugar si antes no consulta. Papá, ¿usted piensa que yo puedo ir a tal lado? Gracias a Dios los dos son creyentes en comunión, activos en la iglesia. Mi hijo menor es predicador del evangelio. A veces salimos juntos y predicamos los dos. Pero papá, ¿usted cree que puedo ir a tal lado? O papá, ¿usted cree que puedo comprar tal cosa? La hija igual. Se suponía que hoy ella quería estar con sus compañeras de universidad en un balneario. Pero me llamó y me dice, papá, ¿qué piensa? ¿Cree que puedo ir? Y le digo, mi amor, lo mejor es no. Ya va a ajustar 24 años ella. Y le digo, mire, su madre está cuidando a su abuela. Su padre está fuera del país y no sabemos qué se puede dar en un balneario. Preferiblemente que no vaya. Ok. Pero eso no nace automáticamente. Y en una ocasión que se me fue más allá de donde se fue, entonces vamos a hablar. Lo recuerdo muy bien, tenía creo 18 años ella. Ya manejaba. Y me prestó el vehículo para ir a hacer un mandado y le dije, bueno, dígame dónde va. Ya me dijo dónde va a ir. Le digo, está bien, hija, pero no se me vaya a ir más allá de ahí. Sí, papá, está bien. Que si no lo sé hoy, le digo, lo voy a saber en algún momento dado. Eso sépalo. Entonces se fue, hizo el mandado y todo lo demás, pero luego se le ocurrió irse, yo creo que tal vez 1 kilómetro más adelante de donde me había dicho que se iba a ir. Estamos en una ciudad que no es la nuestra, se metió contravía y luego hay un impacto. No fue fatal, ¿verdad? Pero al ratito la llamada y el llanto. ¿Y qué pasó, mi amor? Porque así los trato a ellos. No, dice que un problemita. Tenemos que aprender los padres que los problemones de los hijos son problemitas. Sí, para ellos no, eso no es un problema grande, un problemita. Ok, entonces fui rápido yo para ver. Y le digo, mi amor, ¿hasta dónde era que usted iba a ir? Sí, papá, perdóneme. El estilo
de la crianza con amor y autoridad. Características de este estilo. La primera característica: encuentra el equilibrio entre la corrección y el apoyo. Note bien, este estilo de crianza encuentra el equilibrio entre la corrección y el apoyo. Hermanos amados, Dios dice que debemos corregir. Y Dios dice que no debemos titubear o vacilar. Dice la Escritura: no rehuses corregir al muchacho. Rehusar significa pelear conmigo mismo para no hacer lo que tengo que hacer. Sí, ¿no pasa muchas veces eso? ¿Sabe que la disciplina y la corrección en el hogar no es cuestión de sentimientos, es cuestión de principios? Y quien estableció los principios es perfecto, no falla. Recuerde, Él no creó la familia para experimentar. Él creó la familia porque Él sabía que la familia es funcional. Y Él sabía que era la mejor manera en la cual el ser humano en todos los aspectos de la vida podía desarrollarse de manera madura y ser útil y productivo a la sociedad en la cual iba a vivir. Esta crianza se caracteriza por eso: el equilibrio entre la corrección y el apoyo. Vamos a la Escritura. Proverbios capítulo 19, verso 18. En el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, el capítulo 19 y el versículo 18. Note bien lo que dice la palabra del Señor: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. El verbo castigar ahí es un imperativo, es un mandamiento, es una orden, hay que hacerlo. Y está en tiempo presente continuo. O sea, es una actividad que hay que continuarla haciendo siempre y cuando sea necesario. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Pero note la parte B del versículo: mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, el propósito de Dios al aprobar el castigo físico no es hacerle daño, ni físico, ni psicológico, ni emocional al niño. No es ese el propósito de Dios. Cuando ya nosotros lo hacemos de manera que producimos ese tipo de daño, estamos fuera de lo que la Escritura nos enseña. Entonces ahí está el equilibrio. Hay que corregir, hay que castigar, pero hay que tener el cuidado de no destruir la vida de ellos, de no destruir nuestra relación con ellos, de no destruir sus sueños y sus esperanzas. Debido a que Dios sabe que podemos caer nosotros los padres en ese peligro, en el Nuevo Testamento hay dos mandamientos, o hay un mandamiento, mejor dicho, que se repite 2 veces. Efesios capítulo 6, verso 4: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses capítulo 3, verso 21: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Sí, tenemos entonces que establecer el equilibrio entre la corrección y el apoyo. Dele corrección y dele apoyo. Abrace a sus hijos, abrace a sus hijas, béselos, hágales ver que usted es el padre que les ama, que les quiere, y que parte de ese amor es la corrección. La Escritura es clara: porque el padre al que ama disciplina, hablando de Dios. Así dice como lo hace el padre al hijo a quien quiere. Entonces la disciplina es una manera de demostrarle amor a nuestros hijos. Pero le demostramos amor a nuestros hijos a través de la disciplina solamente cuando lo hacemos de la manera correcta. Si lo haces enojado, eso no es disciplina. Si lo haces a gritos y a golpes, eso no es disciplina. Eso es tortura, o eso es bestialidad, o es cualquier otro tipo de cosas. Si lo haces a gritos, la única razón cuando puede justificarse que grites es si la casa se está quemando. Y de hecho si la suegra no está dentro, ¿verdad? Sí. Pero de lo contrario no. De lo contrario no.
Aunque haya niños en nuestra casa, no debe haber ese tipo de comportamiento. Debe ser un comportamiento en el cual hablamos definidamente, en tono suave y con autoridad. Segunda característica de este estilo de crianza con amor y autoridad: los padres estamos claramente al mando de la situación familiar. Claramente al mando. No somos policías, no somos dictadores, no somos talibanes, pero claramente estamos al mando de la situación de la familia. La familia lo reconoce. Una cosa es cuando ellos están muy pequeños, pero otra cosa es cuando empiezan a crecer, ya son mayorcitos y empiezan entonces a ver dónde nosotros estamos fallando. Tercera característica de este estilo de la crianza es que los padres tenemos normas para nuestro hogar, pero somos flexibles cuando es necesario y no hay riesgos. Le repito eso. Los padres tenemos normas en nuestro hogar, pero somos flexibles cuando es necesario y no hay riesgos. Una de las cosas que le cuesta mucho al adolescente aprender es que los padres tenemos la razón. Le cuesta mucho, demasiado, aprender que los padres tenemos la razón. Hasta que se dan el golpe, hasta que aparecen con un chichote, decimos allá, hasta entonces dicen: sí, mamá tenía razón. Sí, papá, es verdad. Joven, adolescente o señorita, escucha a tus padres. Tus padres han corrido la vida que tú tienes por delante. Tienen la experiencia que no la da la universidad ni la high school. La da la universidad y la escuela de la vida. Además de eso, la sabiduría de Dios y su palabra. Y todo hijo que obedece a esas normas y se somete, la Escritura promete para él bendición y una vida larga. ¿Sabe? Muchos adolescentes mueren porque no hacen caso a sus padres. Yo conozco muchos. El padre le ha dicho: no vayas a ese lugar, y el hijo dice: no, yo voy a ir porque no puedo fallarle a mis amigos. Se va y él es la víctima. Algunos hasta en la cárcel están, porque el papá dijo: no vaya a ese lugar, pero él dice: no, si yo quiero ir porque son mis compañeros, son mis amigos. Y luego llegan ahí algunos de los compañeros y amigos con droga, con cosas ilícitas, va la policía, hace una redada, todos van al mismo saco. Conozco varios en mi país y en otros lugares. Recuerda, tus padres tienen la razón. Este estilo de vida de crianza tiene los mejores resultados, pero vamos a ver cuáles son estos resultados. El primero de ellos: los padres y los hijos aprendemos a escucharnos. Los padres y los hijos aprendemos a escucharnos, porque hemos sido o hemos dado una crianza bajo amor y autoridad. En segundo lugar, los hijos se sienten protegidos, valiosos y apoyados por sus padres. Ellos aprenden que no son cualquier cosa. Ellos tienen un concepto elevado de su persona y de lo que ellos son y de lo que es su familia y de lo que son sus padres, porque han sido criados bajo ese estilo. Los hijos también aprenden que son de gran valor y de gran importancia para los padres. Hágales ver a sus hijos que gran parte de todo el desenvolvimiento suyo en la sociedad, en el trabajo, en el negocio, en la iglesia o en la obra de Dios, ellos son un soporte. Por esa razón tenemos que invertir el máximo de tiempo en la familia. Porque, hermano, ¿de qué bendición e impacto sería nuestro ministerio si hablamos sobre familia y nuestra familia está toda perdida? Si hablamos sobre hijos y nuestros hijos brillan por su ausencia en las reuniones de la iglesia o en las cosas del Señor. Los padres aprendemos
a ese hecho. Los hijos también. Los hijos saben la importancia que son para los padres. Pero también otro resultado de este estilo es que los padres y los hijos convivimos armoniosamente en casa a pesar de las diferencias. Note bien, los padres y los hijos convivimos armoniosamente en nuestro hogar a pesar de las diferencias. No pensamos igual, no vemos las cosas igual, de repente no tenemos el mismo gusto, pero aprendemos a eso. Tercer componente de una buena estructura familiar, y vamos a ir rápido con esto ya para terminar. Y es las buenas relaciones familiares. Sí, sabe que las buenas relaciones con los hijos se tornan caóticas en alguna etapa de la vida. Usted de repente está criando a un niño y cuando llega un momento en una etapa de su vida empieza de repente a tener un comportamiento extraño que no es el de él. O está imitando a alguien o está mostrando alguna situación peligrosa en su vida o algo ha andado mal. Y eso se da algunas veces porque los padres no estamos lo suficientemente preparados para enfrentar esas etapas de la vida de nuestros hijos. Una cosa que es muy buena y muy saludable para los padres, y esto es más para los padres jóvenes, es procure adelantarse en conocimiento, aunque sea teórico, de la edad de sus hijos. Si sus hijos tienen ahorita 1 año, procure ver cómo son cuando tienen 6, 8, 10, 12. Si todavía no han entrado en la etapa de la adolescencia, busque información sana, correcta, para ver cuáles son los comportamientos de ellos, cuáles son las cosas que se dan en esa etapa de la vida, para que usted esté algo preparado y preparada cuando eso llegue. Los principios que nosotros les sembramos bajo esas relaciones que establecemos van a ser principios que van a permanecer. Y esa es una etapa muy interesante de las relaciones familiares. Y sabe, los principales responsables de mantener las relaciones con los hijos somos los padres. Y no solamente mantenerlas, sino también cultivar esas buenas relaciones. Y no es fácil. Con nuestra hija mayor, ella siempre hemos dicho con mi esposa, y cuando digo cosas sobre mis hijos, yo tengo el permiso de ellos para decirlo y para contarlo, ¿verdad? He hablado con ellos desde mucho tiempo atrás y todo, así que no me reclaman. A veces dicen, no me acordaba de ese detalle, pero yo sí lo recuerdo bien. Pero nuestra hija mayor fue muy difícil. Muy, muy difícil. Siempre tuvo, creo, más rebeldía que cuerpo. Sí. Y en la etapa de la adolescencia, en una ocasión ella se encerró en su cuarto y dijo, no quiero que me hablen para nada. No quiero que me molesten. Denme mi espacio. Quiero estar sola. Sí. Ok, mi esposa trató de hablar con ella y convencerla, dijo que no. Luego fió, dijo que no, que ella quería su espacio y que quería estar sola. Le dejamos por un rato. Le dice mi esposa, bueno, si no sale del cuarto no hay comida, porque el cuarto no le vamos a llevar el platillo ahí. Que está encaprichada y que por capricho no quiere salir, pues se va a morir de hambre. Pero no lo vamos a hacer. Y luego esperamos un tiempo, esperamos unas horas y luego de repente salió. Ya cuando el hambre le daba, pues salió. Cuando había que hacer otra necesidad, pues tuvo que salir. Y luego dejamos que pasara ese día, pero el siguiente día hablamos con ella sobre su comportamiento. Y nosotros somos los principales responsables de mantener y de cultivar esa relación. A veces quisiéramos tomarlos del pelo, darle vuelta al cuello, lanzarlos a la pared, pero que no se mueran, por supuesto, ¿verdad? Porque nos sacan de las casillas. Perdemos el control. Y es ahí donde necesitamos paciencia, mucha paciencia y mucha más paciencia. Pero somos responsables de mantener y de cultivar las buenas relaciones con ellos. Recuerde que las buenas relaciones con los hijos no nacen automáticamente. Son el resultado de la vida que nosotros vivimos con ellos. Estas relaciones con nuestros hijos se ven afectadas negativamente cuando pasan 4 cosas, y con esto termino. Recuerdo, se ven afectadas estas relaciones cuando pasan
estas 4 cosas negativas. Primero, cuando los padres somos sobreprotectores de nuestros hijos. La responsabilidad paternal es proteger. La sobreprotección les produce a ellos un espacio demasiado reducido al grado tal que no pueden desarrollarse. Entonces la sobreprotección es un efecto negativo en nuestros hijos. Segundo, cuando los padres somos despreocupados completamente por nuestros hijos. A veces vemos algún hijo, algún pequeño en peligro y me dice mi esposa, amor, mire el niño. Le digo, yo creo que él tiene papá. Yo creo que él tiene papá. Y si veo que el papá está cerca, entonces solo le digo, mire, su niño. Porque algunas veces decimos, no, el niño no tiene papá. Eso no es verdad, hermano. Tiene un papá, solo que el apellido de ese papá es irresponsable. Pero no hay niño que venga a este mundo sin padre. No hay ni uno. Ni uno. Igual sin madre. Entonces, padres despreocupados. Y la tercera cosa que afecta a estas relaciones es cuando los padres somos dictadores en nuestro hogar. Los mayores, sin duda, y que vienen de otros países, han experimentado lo que es una dictadura, ¿verdad? Cuando los padres somos dictadores en el hogar. Hermano, el fracaso más grande de nosotros los padres, ¿sabe cuál es? No poder relacionarnos correctamente con nuestros hijos. Ese es el fracaso más grande de los padres. No poder relacionarse correctamente con los hijos. Haga cualquier cosa, cualquier sacrificio, a fin de poder establecer una relación con sus hijos duradera, placentera, satisfactoria, basada en amor y autoridad. Que el Señor nos bendiga.